Nos vamos a ir al Evangelio de San Juan y vamos a ver en el capítulo 11, donde encontramos ya mencionado en varias ocasiones, ¿verdad? Ahí se nos habla de diferentes cosas, como en todos los pasajes, ¿verdad? Aquí encontramos la resurrección de Lázaro, pero yo quisiera estar hablando en esta tarde, o en esta ocasión, la reacción, no tanto el milagro, lo hemos mencionado en varias ocasiones, sino más bien vamos a estar considerando la reacción ante esta situación. Así que vamos a ver qué haríamos nosotros, amén, ante un acontecimiento tan importante, ¿verdad?, tan glorioso. Y yo quisiera leer en el capítulo 11, en el versículo 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, ante el poder de la divinidad como era en este momento, ¿verdad? Jesús acababa de hacer un milagro tremendo, extraordinario. Había resucitado a un muerto. Amén. Así que una gran multitud había observado lo que había ocurrido. El Señor estaba ahí, ¿verdad? Y había ocurrido algo glorioso. La pregunta es la reacción que hubo en la multitud. Porque normalmente a través de toda la historia siempre encontramos dos clases de personas: las que creen y los polémicos ante la manifestación del poder de Dios. Porque la manifestación del poder de Dios siempre nos hace reaccionar a los hombres. Y especialmente, hermano, recuerde que Jesús estaba haciendo los milagros ante el pueblo de Dios. Dios especialmente hace los milagros delante de su pueblo. Los hizo ante el pueblo judío en esa época y Él sigue haciendo milagros en medio de su pueblo. Él se manifiesta especialmente en medio de su pueblo. Una vez que otra, pues también Dios hace cosas con ese mundo que está ahí fuera. Especialmente salvarlo, que es un milagro, es la salvación. Amén. Esa es la obra del Espíritu de Dios ahí fuera. Pero la manifestación siempre la vemos, especialmente cuando estudiamos las Escrituras, nos daremos cuenta que fue para favorecer, para ayudar al pueblo de Dios. Dios tiene ese cuidado especial por nosotros. Esto es algo que tenemos que tener presente, que Él tiene un cuidado especial de su pueblo. Él quiere cuidar de su pueblo. Él conoce las necesidades de su pueblo y Él quiere suplir esas necesidades. Por eso es que cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios, tenemos que venir en esa expectativa. ¿Qué va a hacer Dios hoy conmigo? Amén. Él quiere hacer algo con nosotros siempre. Muchas veces, hermanos, lo va a hacer quizás en alguien para fortalecer nuestra fe, como en este caso. Fue uno el que fue favorecido, uno que estaba muerto, pero fue también una oportunidad para que la multitud tomara una decisión. Y aquí dice, ¿verdad?, que hubo una clase de personas, hubo una parte del pueblo que dice que creyó en él. Que se dio cuenta que ese hombre era algo más que un simple hombre como los demás. Que algo especial había en este hombre. Y que este hombre podían ayudarles. Recuerde que, hermano, que la duda en ese tiempo en el corazón del pueblo estaba y no todos estaban dispuestos a creer en Jesús.
Era una minoría tan pequeña por los resultados que vemos después de la resurrección. Pero fíjese que mientras unos creyeron, y esto nos habla que hay una parte cuando venimos a la presencia de Dios que nos vamos a ir bendecidos. Y hay otra parte que es más incrédula, que no está dispuesto, hermano, a aceptar que Dios puede ayudarles, que Dios puede favorecerles. Por tanto, vemos que el asunto estaba en aquellas personas que tomaron una decisión, hermano, de abandonar, de no creer. Simplemente, ¿qué fueron lo que hicieron, hermano? Ellos decidieron irse a contarle a los fariseos, al grupo de especial, ¿verdad? Ese grupo, como dice el verso siguiente, que estaba compuesto, dice que era un grupo compuesto de unas 70 personas. Dice que entonces se fueron a contárselo a los fariseos. Dice, entonces los principales sacerdotes, después de que escucharon las noticias de estos que se fueron, dice que los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Por tanto, ellos estaban ya habituados a que mucha gente viniera a contarle que Jesús andaba por ahí haciendo milagros. No era la primera vez que los fariseos recibían la noticia de un grupo de estas personas que iban a contarles lo que Jesús estaba haciendo. Así que ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Creer en Él, ¿no? Es lo que tenían que haber hecho. También eran pueblo de Dios, ¿no? Por lo menos estaban integrados. Eran los gobernantes. Este grupo eran los que tomaban las decisiones que tenían que hacer. Así que ellos dijeron, cuidado, porque tenemos que tomar una determinación favorable. ¿Podemos permitir que este Jesús siga haciendo milagros o podemos impedirlo? ¿Qué es lo que les pasaba a este grupo de responsables, de los judíos, hermano? Una de las cosas que podemos ver aquí es que cuando estudiamos las Escrituras tenían dos problemas ante las cosas que Jesús hacía. Una, que tenían miedo a la reacción que tomara el imperio. Tenían miedo. Los romanos estaban ya quizás un poco tomando decisiones también por causa de las reacciones de los judíos sobre este Jesús. Porque ellos decían, ¿verdad?, que era el rey de los judíos, por tanto esto afectaba a Roma, esto afectaba a César. Así que los responsables judíos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir más esto. Recuerde que también en otros pasajes nos dice que uno de los problemas que tenían los fariseos y todo este grupo religioso es que era gente muy envidiosa. Tenían envidia por todo y lo que Jesús hacía les provocaba una envidia tremenda. Muchas veces, hermano, lo que otros hacen, si no andamos bien, nos puede provocar en nosotros envidia y celos. Este era un gran problema que tenían los judíos también. Ante las cosas que Jesús hacía, ellos sentían envidia, sentían celos, decían, fíjate que la gente se va detrás de él, nosotros nos estamos quedando solos, ¿no? Y esto no les gustaba a esta gente, no les gustaba. Entonces, ante este panorama, ante esta situación, también nosotros tenemos que observar qué clase de cristianos somos, hermano. Porque cuando nosotros predicamos la palabra y escuchamos la palabra, no es para repetir las mismas cosas, aunque bueno es que nos las digan porque muchas veces nos olvidamos de ellas. Como decía Pedro, yo no me canso de hablar de estas cosas, aunque tenga que repetirlas muchas veces. Pero el asunto no está en la repetición, sino ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí vemos tres clases de personas. Unos que creían, otros que buscaban polémica. Estaban siempre a ver cómo buscaban problemas a Jesús. Como buscarle problemas a aquellos que seguían a Jesús. Y después estaba el grupo de los responsables que debían ser los primeros en seguir el ejemplo, ¿verdad?, de aquellos verdaderos creyentes, que eran los más problemáticos, porque eran los que tenían que tomar las decisiones, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre en las iglesias también. Está el grupo de responsables,
Están aquellos que realmente creen en Jesús, ahí vienen porque creen. Están los polémicos, los que vienen simplemente por curiosidad. A ver qué hace este hombre, qué hace este hoy, qué dice este hoy. Hay gente que viene a ver qué decimos, a ver qué nos dirá hoy nuevo. Mucha gente iba por esto a Jesús. No es porque creían en Él, no es porque le amaban, no es porque querían seguirle, es que era gente curiosa. Pero bueno, esta situación la vamos a tener hasta que el Señor venga. Esta clase de personas siempre las vamos a tener, y a través de la historia de la iglesia, en la iglesia evangélica, nos hemos encontrado con esta clase de personas. Los responsables, que deberían ser los primeros en tomar ejemplo, se quedaron en la cola. Y eso ocurre muchas veces en las iglesias también. Los que deberían de estar al frente y ser el ejemplo son los problemáticos. Por tanto, aquellos que tenemos cargos en las iglesias, hermanos, tengamos cuidado y no vayamos a estar haciendo las cosas en contra de lo que el Señor quiere. Amén. Tenemos que procurar hacer las cosas bien. No tenemos que hacer las cosas simplemente por hacerlas. Tenemos que hacerlas porque somos responsables, porque tenemos un cargo, porque tenemos que hacer las cosas bien. Y cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, la palabra, nosotros tenemos que tomar decisiones. Si en algo estamos equivocados, no, tenemos que corregir, tenemos que dejar que nos corrijan. Todos tenemos que dejarnos corregir, hermano. No actuar como ellos, de hacer una reunión especial para buscar más polémica. Porque ellos, claro, a ver, fíjese la decisión que ellos toman aquí, lo que es lo que dice. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que esta era la excusa, hermanos. Este era el asunto. El miedo, el temor. Por tanto, ¿no les gustaba qué? Que mucha gente siguiera a Jesús. Las sectas, los grandes movimientos, las grandes organizaciones, denominaciones, tienen de alguna forma oprimido al pueblo. No quieren que el pueblo salga de esa rutina. Mucha gente le gusta que el pueblo viva en una rutina. Hermano, la rutina no es buena. Tenemos que estar dispuestos a ser restaurados, ¿amén? Tenemos que dejar que ser restaurados constantemente, que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. No podemos permitir ser ese tipo de personas que los fariseos querían que las multitudes siguieran sus conceptos, sus enseñanzas y su forma de vida, cosa que iba en contra de Dios, por lo que vemos en la palabra. ¿Amén? Jesús vino para descubrir tremendamente el problema que había en el pueblo, hermano. La palabra de Dios es la que revela, hermano, la clase de vida, la clase de personas que somos. Para eso la predicamos, ¿eh? Para eso la leemos, para examinar nuestra vida. Si Jesús no se hubiera manifestado, hermano, las cosas habrían sido siempre igual. La gente habría seguido la rutina, en la costumbre. Pero, hermanos, cuando Jesús se manifiesta, entonces no podemos seguir de la misma forma. El Señor viene para que tú y yo seamos diferentes, amén. Para que tomemos determinaciones, para que tomemos compromiso, para que busquemos el favor de Dios. Muchas veces, hermanos, nos encontramos y nos enfrentamos con unos problemas en nuestra vida que es imposible superarlos. Hablaba con una hermana que me hacía preguntas. Hermano, mire que yo tengo un problema. ¿Cómo puedo salir de este problema? Y yo le dije, mire, hermana, si usted quiere dejar este problema así de repente, no lo va a conseguir nunca. ¿Por qué? Porque usted tiene un hábito ya. Ya ha hecho de ese asunto un hábito en su vida. Entonces es muy difícil salir de él. Es decir, si usted intenta salir de repente y abandonarlo, va a tener problemas. Porque lo tenemos como ejemplo, hermano, aquellos que están habituados al tabaco. Recuerde que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos al Señor, ¿verdad? Porque un cristiano no debe fumar, amén, ni ser alcohólico. Entonces, es un ejemplo. Entonces, sabemos, hermanos, muchas veces, pues hermanos que se convierten al Evangelio, hermanos, y siguen con el hábito del tabaco, y siguen con el hábito del alcohol, y siguen con el hábito de algunas otras cosas.
Y muchas veces han intentado abandonarlo de repente y han tenido grandes problemas. Porque después lo hemos visto que si se fumaban 5 cigarrillos estaban fumando una cajetilla. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacer las cosas por su esfuerzo. Ellos quisieron escapar del problema por su capacidad y fracasaron. Entonces yo le decía a la hermana, mira hermana, usted lo que tiene que hacer es, si usted, su hábito es un programa televisivo, un ejemplo, ¿no? Que le domina. Y que usted tras de ese tema, esos temas le gusta aún decir, ¿no? Bien, pues usted, yo no le digo que usted coja y cierre el televisor, porque lo va a cerrar 4 días, pero después va a tener mucho hambre y se lo va a comer de 10 de noche. El asunto es que usted poco a poco cambie de programa. Si usted tiene que ir liberándose del programa que le domina, pero usted no intente acabar con todos los programas de la televisión, porque es un problema para usted. Le va a traer más problemas. Sino lo que tenemos que hacer, yo le dije, mire, si usted tiene un hábito sobre un programa televisivo, oiga, hay otros programas que son programas que le instruyen, hay programas para ver animales en la selva, hay programas que te edifican, que aprendes. Entonces, poco a poco usted cambie de programa y siga alimentando su vida, porque está quizás esclavizado por esos programas televisivos. Un ejemplo, digo, pero usted se va a ir apartando de aquello que le domina, pero al mismo tiempo usted va entrando, escapando de ese sistema. Hasta que llegue un día que quizás usted pueda decir, el televisor a mí no me dice nada. Pero eso lo va a hacer Dios en nuestra vida. Por tanto, hermano, ¿qué es lo que hace en nosotros la palabra cuando la escuchamos? Que nos cambia. Amén. Nos va cambiando, nos va renovando. Claro, cuando una persona no ha tenido una experiencia espiritual de un nuevo nacimiento y está muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada, es imposible, no puede salir, seguirá siendo siempre la misma persona. No intente cambiar a una persona inconversa, ni intenta convencerla para que piense como usted, pues no lo va a conseguir. Necesita que Dios haga un milagro en esa vida. El día que esa persona pues tenga un milagro de parte de Dios en su corazón, ¿qué va a ocurrir, hermano? Que esa persona va a empezar a pensar diferente y va a parecerse más a usted. Y le van a empezar a gustar las cosas que le gustan a usted. Pero mientras usted no vea que esa persona se ha convertido, no intente ni convencerla ni obligarle, porque lo que puede hacer es estropearlo más que tal. Así que tenga paciencia. Ore a Dios por esa vida. Ore a Dios por esa vida. Bien, que a veces nos encontramos con los conflictos, que la parte inconversa pues le gusta pues hacer lo que hacía antes, los mismos hábitos, las mismas costumbres. Ahí tenemos que ser sabios, hermano, no podemos en ningún momento imponer. Jesús nunca impuso, ni obligó a nadie, sino el Señor obraba, se manifestaba con su poder para que las personas que lo veían tomaran determinaciones. Y poco a poco las personas empezaran a experimentar el poder de Dios en sus vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Entonces el Señor empieza a trabajar, a tratar con las personas. Por eso es que había personas que cuando escuchaban el mensaje de Jesús o veían un milagro o la manifestación del poder de Dios, de alguna forma les afectaba. En cambio había otras que no les decía nada. Hermano, ¿a usted le cambia la palabra de Dios? Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿usted siente algo especial por la palabra de Dios? Porque si no siente nada es que no le cambia. Usted es de la persona que lo ve, que lo oye, pero no toma determinaciones. Quiere seguir igual. Dice que se fueron a meterle más problemas a Jesús. Hay gente que viene a la iglesia y se va después a traerle más problemas a Jesús. Porque empiezan. Hermano, no estamos para traer problemas a Jesús. Cuando digo problemas a Jesús, me refiero que trae problemas a la iglesia. Porque Jesús dijo que el que persigue a la iglesia le persigue a él, amén. Usted y yo no podemos perseguir a Jesús porque él está en el cielo, amén. Entonces sí, porque él estaba como hombre, le podían perseguir. Pero hoy no podemos perseguir a Jesús. ¿Cuándo perseguimos a Jesús? ¿Cuándo obramos contra Jesús? Cuando obramos mal contra la iglesia. Cuando actuamos contra la iglesia, estamos obrando mal o estamos obrando mal contra Jesús. Entonces tenemos que dejar, hermano, que la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos cambie. Ellos dijeron, ¿qué haremos?
excusa. Es que si seguimos permitiendo que Jesús siga haciendo milagros, si dejamos que las personas sigan creyendo, siguiendo a Jesús, llegará un momento que la gente no va a hacer caso de Roma. No va a hacer caso de la política que nos domina. Y tenemos una amenaza, y es verdad, que de alguna forma pues los judíos tenían que aceptar las normas de Roma porque estaban bajo de Roma. Y además la Biblia dice que hay que respetar las autoridades. Pero lo bueno, hermano, es que podamos aprender hasta dónde podemos llegar cada uno. Es bien claro, hermano, que cuando nosotros tomamos determinaciones de luchar contra el poder político y no aprobar lo que realmente no debemos de aprobar, amén, nos vamos a buscar problemas. Eso, ahí Jesús nos dijo, bueno, si queréis sufrir, tomar determinaciones. Pero claro, como ayer escuchábamos, creo, la palabra, o antes de ayer, no sé si fue el jueves, hermano, lo importante cuando se hablaba de amar al prójimo. El asunto no está en identificarnos con la persona, a hacer lo que ellos hacen, sino a estar dispuestos a respetarles, a orar a Dios por ellos y amarles por encima de todo. Amén. Pero no quiere decir con eso que tú y yo tenemos que aprobar su forma de vida. Entonces el Señor lo que quería era atraerles a su pueblo a tener un cambio. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo un cambio, hermano. El pueblo estaba habituado a unas normas estrictas de la ley, a unas clases de vida, que era la enseñanza que tenía. Pero ahora Jesús quería transmitirle una cosa nueva, que era la que le iba a traer una renovación. Hermano, el Evangelio nos renueva. ¿eh? Cuando nosotros aceptamos el Evangelio nos renueva. El Evangelio nos cambia. El Evangelio nos trae felicidad. Todos queremos ser felices, ¿verdad que sí? ¿Quién no le gusta ser feliz, hermano? Usted sabe que el Evangelio es lo único que nos hace feliz. La paz y la felicidad está cuando estamos bien con Dios. Si arreglamos cuentas con Dios, vamos a tener la paz y la alegría y la felicidad. Problemas tenemos mientras no arreglamos cuentas con Dios. Es decir, si estamos luchando contra Dios, si no nos sometemos a lo que Él quiere, no a una dictadura, sino a someternos a su voluntad. A decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Qué bueno es como Pablo, ¿verdad? O Saulo de Tarso y muchos otros le dijeron cuando tuvieron un encuentro con Jesús y le dijeron, Señor, ¿qué quieres que haga? Es bueno, hermano, decir, ¿qué quieres que haga? ¿Estoy equivocado? ¿Necesito ser cambiado? Quizás estoy haciendo las cosas equivocadamente. Hermano, es muy importante que tomemos esas determinaciones. Por tanto, hubo un grupo de personas que sí tomaron esa decisión, que creyeron en Jesús y que estaban dispuestos a cambiar. Y sin importarle qué decían los fariseos, qué decían los herodianos, qué decían los ancianos, no les importaba a la familia de los responsables, que eran los que realmente tenían el cargo para gobernar al pueblo, desde el punto eclesiástico especialmente, y tenía también su parte política. Hermano, pero ¿qué es lo que realmente vamos a hacer ante esta situación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el Señor nos cambie, hermano? ¿O vamos a seguir siendo reacios a aceptar la voluntad de Dios? Ay, que mire que si permitimos esto, vamos a perder privilegios y honores, decían los responsables del pueblo. Van a venir los romanos, fíjese, nos van a destruir este templo. ¿Para qué querían el templo? Estaban ahí tan aferrados a su templito. A veces estamos tan aferrados a nuestra religión, hermano. Estamos aferrados a nuestra costumbre. Dios ya había determinado destruir el templo. Estaba ya determinado que el templo iba a ser destruido. Y Jesús ya lo había dicho. Jesús ya había dicho, aquí no quedará piedra sobre piedra. Si hubieran estado cerca del mensaje de Jesús, ellos habrían dicho, ¿para qué vamos a estar aferrados y con miedo a que los romanos nos lo destruyan? Si Jesús ya ha dicho que lo va a destruir. No le dijo eso a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, mira, qué maravilla, qué
qué maravilla, qué precioso este templo. Hermano, a veces nos aferramos al local y decimos, qué precioso es este local, qué precioso es esta llamamos iglesia, ya le damos el título de iglesia al local en el que nos reunimos, sin darnos cuenta que la iglesia somos nosotros. Amén. Y no nos preocupamos de nuestro corazón. Está bien, hermano, que adornemos, qué hermoso tener esto limpio, amén, pintadito, el suelo bonito, todo bien. A mí me gusta también, porque ahí también nosotros manifestamos que amamos a Dios, amén. Porque si lo tenemos todo abandonado, ahí todo arrinconado, todo sucio. Yo cuando veo rincones no me gusta, inmediatamente quiero cambiar. Ya viste que siempre estoy cambiando. No, llevo 5 años aquí haciendo obras y todavía no he acabado. Porque cuando me aparece una cosa buena al cabo de un tiempo y digo, esto está tan feo, esto lo voy a renovar. Bueno, es una forma de inversión también. Conlleva gasto, es verdad. Pero hermano, y lo que Dios nos da no es para demostrarle que le amamos. Ahora, está bien todo esto, hermano. Está muy bien que nos cuidemos del local, que nos descuidemos de las habitaciones, que las restauremos, que no dejemos que amontonar ahí cosas viejas, sucias, rincones. Es bueno que limpiemos. Mire que ahora ahí estábamos en esto y ahí había arañas. Fíjate, había debajo del ese, nunca nos metimos debajo del lavadero a limpiarlo y ahí había arañas, había de todo. Pero bueno, pobrecitas también tienen derecho a la vida. Por eso dice que las arañas son sabias. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿A qué no lo sabe? ¿Por qué son sabias las arañas? Ah, no lo sabe. Porque viven en los palacios de los reyes. Dice, hay un proverbio. Están ahí los rinconcitos, ahí escondidas. Y usted y yo no vivimos en los palacios de los reyes, pero ellas sí viven. Son sabias, porque saben meterse y hacer su casa a donde les interesa. Pero hermano, ahí está bien que renovemos, que saquemos una vez que otra. A veces si no pintamos, ahí los rincones están las arañas. Por lo menos están las telitas. A veces tenemos que ver que descuelga una para ver que está. Si no, no la vemos. Son tan pequeñitas, están ahí. Hermano, pero y el asunto es que tenemos que cambiar nosotros. Amén. Ante todo eso, lo importante es que cambiemos nosotros. El propósito de la palabra de Dios, hermano, es que tú y yo cambiemos. Somos nuevas criaturas. Amén. Si hemos tenido una experiencia con Cristo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Bueno, en parte. Pero todavía quedan algunas, ¿verdad? La palabra dice que pasaron. Y gracias a Dios. Pero todavía quedan cositas ahí. Y tenemos que empezar, hermano, con la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra viene. Entonces, esta gente tenía miedo. Miedo. Hermano, el miedo paraliza al hombre. Si usted tiene temor por todo, usted no va a hacer nada. Usted tiene que librarse del miedo. ¿Usted cuántas personas tienen aquí miedo? Temor. ¿La tiene? Tiene un problema. ¿Miedo a qué? A perder el novio, a perder la novia. A no poder pagar al final del mes. Miedo. Miedo por todo. Esa gente tenía miedo. Vendrán y destruirán nuestro templito. Vendrán y destruirán la nación. Así que se ve que ellos ya tenían la costumbre que los romanos, seguro que ya habían dicho, este hombre también nos está trayendo problemas. Seguro que lo habían dicho. Y ellos lo habían oído. En parte ellos lo hacían para defender. Pero hermano, ante las cosas de Dios no es tanto defender, sino tomar decisiones para cambiar. Es importante esto, tomar decisiones para cambiar. Bien, lo interesante, y ahí termino, hermano, es que fíjese, aquí hay un hombre llamado Caifás, ¿verdad? Fíjese, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada. Escuche, le dice, vosotros sois unos ignorantes, vaya, como si él lo supiera todo. Es interesante como Dios puede hablar a través de un hombre sin saber nada.
¿Hasta dónde Caifás sabía lo que estaba diciendo? Fíjese qué palabra va a decir. Es interesante, hermano, que lo haga a través de una persona que está en rebeldía contra él. Ni os dais cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjese, estaba profetizando la muerte de Cristo. Aunque él lo estaba diciendo para buscar su parte de interés. Es mejor matar a este antes que muera toda la nación. Y es verdad, mejor que Cristo muera que no nos vayamos todos al infierno. Gracias a Dios, amén. Que Cristo entregó su vida para que tú y yo seamos salvos, amén. Y hemos sido perdonados. Pero hermano, fíjese qué interesante que este hombre en este momento, ante esta situación, él está profetizando. Está diciendo una verdad grandiosa, hermanos. Dios lo utiliza porque como él era en ese tiempo el sumo sacerdote, Dios obró a través de Caifás para hablar de lo que le iba a ocurrir a Jesús, para lo que Jesús había venido. Y es verdad, hermano, porque ¿a qué vino Jesús? A salvar a su pueblo, amén. Él dice que vino a salvar a su pueblo. Pero no solamente a su pueblo judío o hebreo, sino Él vino a salvarnos a todos los que seguimos las pisadas ¿de quién? De Abraham. La fe de Abraham, hermano. Dice Pablo que Él vino a salvar a todos los descendientes, no de Adán, sino de Abraham. Es interesante. ¿Usted ha leído ese pasaje? No lo leyó nunca, ¿que no? No sabe dónde está. ¿Usted lo cree o no lo que le estoy diciendo? ¿A dónde está? Está en Hebreos. Dice, Él no vino a salvar a los ángeles. ¿Lo ha leído eso? Sí, se acuerda. Ahí por el capítulo 2, búsquelo a alguien que lo ponga. Si no se había dado cuenta hasta ahora, quiero que usted lo vea. Amén. No quiere decir que Él no salvara a Adán, seguro que lo vamos a ver en el cielo. Sino que toma la decisión del ejemplo de Abraham. Si lo encuentra, yo no lo tengo apuntado, sé que lo dice Hebreos. ¿Usted está ahí? ¿Todavía no? Pues búscalo rápidamente por internet, que ahí rápidamente pone, Él no vino a salvar sino a los descendientes de Abraham y ya sale ahí en esto. Si no lo pueden buscar por concordancia, rápidamente le sale. Pero bueno, seguro que si ha leído Hebreos, lo que pasa es que lo pasó por alto y no se dio cuenta. En otra ocasión hablaremos de ese tema. Hermano, Él vino no solamente a salvar al pueblo judío, sino a todos los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Y damos gracias a Dios, hermano, porque ahí estamos integrados nosotros. Amén. Él vino a salvarnos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Ninguno de nosotros somos judíos. Ninguno. Somos gentiles. Ya lo tienen, lo encontraron. ¿Cuántas veces lo habían leído? Un montón, pero lo ignoraban. Nunca se habían detenido a pensar. ¿Por qué? Es que dice que no vino a salvar, que vino a salvar la descendiente de Abraham. Amén. ¿Y por qué no dice que vino a salvar los descendientes de Adán? Aquí tenemos una vez más, hermano, la elección. Amén. Y que sea la gloria para Dios. Que de todos no es la fe, como dice el apóstol Pablo. Esta es la gracia soberana de Dios. Amén. Así que vemos, hermano, que ahí estamos integrados todos los que hemos creído. ¿Por qué? Porque hemos seguido las pisadas de Abraham, pero también hemos tenido hemos tomado la decisión de este grupito que ante la manifestación gloriosa del poder de Dios reconocieron, este hombre que está aquí es el Dios Todopoderoso que se ha humanado para salvar. Hermano, qué bueno que usted y yo nos demos cuenta en los momentos de que estamos delante de Jesús, de ver quién es Jesús. Es muy importante, hermano, que usted, ante esta verdad, usted tome esa determinación y esa decisión. Dios quiere cambiar, hermano, pero solamente le va a cambiar por la palabra. ¿Eh? Si nosotros rechazamos la palabra, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los dos grupos segundos. El primer grupo creyó y fue transformado. El segundo, polémico, se fue y no experimentó nada. Y el tercero estaba lleno de miedo y de temor y nada ocurrió. ¿Quién salió ganando? Los que creyeron en Jesús.
Cuando venimos a la iglesia, ¿quién se va ganando? Los que creemos la palabra de Dios. Esos son los que salen ganando. Por tanto, queremos ser cambiados, queremos ser diferentes. Hermano, cuando escuchamos la palabra, tomemos determinaciones. Es un asunto personal, hermano. Ante la palabra de Dios tenemos que tomar determinaciones personales. ¿Qué voy a hacer yo del mensaje, hermano? ¿Qué voy a hacer yo de la manifestación del poder de Dios? ¿Qué voy a hacer de ella? Eso es un asunto que usted y yo tenemos que determinar. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Bien, vamos a orar y vamos a estar terminando. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dejamos que suba ya la hermana.